Hoy veremos una vez más esta conversación íntima de Jesús. Me tocó ver la anterior en Juan capítulo 3, un versículo por lo menos el 3:16. Y me toca ver ahora parte de esta conversación íntima en el capítulo 4. Algo que caracterizaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo era hablar por parábolas, ¿cierto? Una de las características. Otra característica del ministerio del Señor era hacer milagros. Hizo muchos milagros durante su ministerio. Pero una característica muy especial que a mí me encanta, y me encanta predicar esos textos de la palabra del Señor, es los encuentros íntimos que Jesús tuvo con algunas personas. Los encuentros íntimos que Jesús tuvo con Nicodemo en el capítulo 3, con la mujer samaritana en el capítulo 4, ¿cierto? Con el joven rico en otro texto de los evangelios, con Zaqueo, también en Lucas. Jesús tuvo muchos encuentros donde habló personalmente con personas y los llevó al evangelio. Los llevó a que ellos pudieran conocerle a Él como el verdadero Dios. Entonces veremos esta conversación íntima, como es característico también en el evangelio de Juan. Jesús había hablado con Nicodemo en el capítulo 3, que era un hombre moral, que era un hombre correcto, que era un maestro de Israel, y era uno de los hombres que enseñaba la palabra de Dios a todo Israel. Todos querían ser como Nicodemo. ¿Recuerda eso? Un principal entre los judíos, un fariseo. Un ejemplo, ¿cierto?, a seguir. Los niños querían ser fariseos cuando fueran grandes. Pero hombres que muchos de ellos, ¿cierto?, a pesar de que Nicodemo se convirtió, pero muchos de los fariseos lo que eran era simplemente apariencia. Era una moral externa, pero no realmente creían en el Evangelio, no creían en Cristo, sino que simplemente se comportaban. Eran los legalistas de aquella época, que imponían reglas solamente, pero no eran verdaderos cristianos. Entonces Nicodemo era el hombre moral con el cual Jesús conversó, pero Jesús no solamente conversaba con ese tipo de hombres. Nosotros a veces somos exclusivos, ¿cierto? O excluimos cuando queremos conversar con gente y aceptamos cierto tipo de gente y otra gente la desechamos. Cristo no, Cristo habló con todo tipo de personas. Cristo habló con un hombre moralmente correcto como Nicodemo, pero también habló con la mujer samaritana en el capítulo 4. Con la mujer samaritana, una mujer que no era reconocida. Nicodemo era reconocido como piadoso, la mujer samaritana no era reconocida como una mujer piadosa, sino una mujer solitaria con un testimonio moral estropeado, ¿cierto? Había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Nicodemo era un principal entre los judíos, mientras que esta mujer samaritana era parte de un pueblo despreciado por los judíos. Un principal entre los judíos en el capítulo 3, un pueblo despreciado por los judíos en el capítulo 4. Entonces vemos este contraste y vemos ese verdadero interés que Jesús tenía ese interés que Jesús tenía por encontrarse con esta mujer. Le era necesario, dice el verso anterior que ustedes vieron la semana pasada, pasar por Samaria. Estaba en el plan de Dios, estaba en el plan perfecto de Dios, en la voluntad de Dios, en la voluntad de Cristo, el encontrarse con esta mujer. Todo lo que Cristo hizo durante su ministerio estaba todo planeado, estaba todo estipulado. Todo lo que Él hizo fue en el momento correcto, a la hora correcta, en el lugar correcto, con las personas correctas. Es por eso que nosotros vemos en el Evangelio de Juan, y ustedes se van a dar cuenta mientras vayan avanzando en los capítulos siguientes, que en muchas ocasiones los judíos querían matarlo, pero Jesús dice que se fue porque no era la hora. No era el tiempo. Aún no estaba establecido por Dios que en ese momento Jesús muriera. Cuando Cristo murió por nosotros, fue después de 3 años de su ministerio, fue el momento correcto, el que había Dios establecido para que Cristo pagara por nuestros pecados. Entonces dice este texto que le era necesario pasar por Samaria. Estaba estipulado que así fuera. Entonces el Señor Jesús sabía que esto iba a ocurrir. El Señor Jesús sabía que tenía que tener este encuentro con esta mujer samaritana. ¿Quiénes eran los samaritanos? Bueno, los samaritanos en algún momento fueron parte de Israel cuando el reino estaba unido. Pero en algún punto el reino se dividió en dos. ¿Recuerdan ustedes con el pecado de Salomón y los hijos de Salomón? Después con Roboam, que era el hijo de Salomón, y Jeroboam, el reino se dividió en dos en la Biblia. Usted puede leerlo en el Antiguo Testamento. En el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur estaba compuesto por Judá, lo que es los judíos, ¿cierto? Y las otras 10 tribus estaban compuestas por el reino del norte, o se llamaban el reino del norte.
Y bueno, sabemos según la escritura, según la profecía bíblica y lo que ocurrió en la Biblia, que el reino del norte, donde la capital, el centro de adoración era Samaria, y en el reino del sur, la capital y el centro de adoración era Jerusalén, ¿cierto? Sabemos que el reino del norte fue destruido 100 años antes que el pueblo de Israel fuese llevado cautivo a Babilonia. Fue destruido por los asirios. Los asirios destruyeron el reino del norte, lo hicieron desaparecer, llevaron cautivo a su gente, quedó un grupo minoritario ahí en el reino del norte, y aparte los asirios lo que hicieron fue enviar extranjeros para que habitaran la tierra. ¿Y qué pasó? Lo que quedó de los judíos ahí, de los israelitas, se mezclaron con los extranjeros y hicieron un pueblo mestizo. Y eso eran lo que son los samaritanos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué los judíos los odiaban? Porque ellos decían, ustedes no son judíos de cepa. Ustedes son una mezcla. Entonces los menospreciaban, los llamaban perros, ¿cierto? No tenían relación. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. A tal punto llegó el odio. Nosotros vemos que hay una historia detrás, porque en el libro de Nehemías, si usted lee el libro, se va a dar cuenta que los opositores de que Jerusalén fuese reconstruido, los muros de la ciudad fuesen reconstruidos, eran los samaritanos. Era este pueblo, pero que eran extranjeros, que habían venido a morar en la tierra. Entonces, 100 años después, el pueblo también de Jerusalén fue, por su idolatría, Dios destruyó al pueblo del norte, pero también después por la idolatría destruyó al reino del sur, a Judá, ¿es cierto? Y fue llevado cautivo 70 años a Babilonia. Entonces ahí nosotros nos encontramos en el Nuevo Testamento que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eran mestizos que eran rechazados por los judíos, ya que Dios les había mandado en muchas ocasiones, los judíos sabían, a no mezclarse con los pueblos de la tierra. No podían mezclarse con otras personas que no fueran judíos, pero ellos desobedecieron y se mezclaron. Y bueno, obviamente por la idolatría y la prostitución espiritual que tuvo este reino del norte, los llevó a esta decadencia. Entonces los samaritanos habían también mezclado sus creencias. No solamente habían mezclado su raza, sino habían mezclado sus creencias, porque cuando se mezclan con diferentes creencias, ¿qué pasa? Se adoptan creencias de acá y creencias de acá y hacemos nuevas creencias. Y eso había pasado entre los samaritanos. Pero el Señor Jesús debía pasar por ahí. El Señor Jesús debía pasar por Samaria porque había pueblo de Dios en ese lugar. Porque habían personas que iban a creer. Porque la salvación no solamente era para los judíos, sino que la salvación, Jesús lo dice aquí en el texto, viene de los judíos, pero es de los judíos hacia las naciones de la tierra, como Dios lo había prometido. Y dentro de los samaritanos también había pueblo de Dios. Entonces Jesús llegó a este lugar, a un lugar muy cotidiano, cansado del camino, ¿cierto? Mostrando su humanidad. Jesús también se cansó porque Él vino como hombre en un cuerpo humano a morir por nosotros. Entonces sufrió las mismas debilidades que nosotros sufrimos físicamente. Y Él, cansado del camino, sediento, llegó a ese lugar, a ese pozo. Y por eso dice Hebreo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según la carne, pero sin pecado. Cristo fue tentado en todo. Él sintió las mismas debilidades que nosotros sentimos humanamente, porque es un sacerdote que se compadece de nosotros y que vivió como nosotros. Entonces él viajaba kilómetros a pie y llegó cansado a ese lugar, a ese pozo, esperando el encuentro con esta mujer samaritana. Y vemos en esta mujer la necesidad del hombre, justamente, la necesidad que tenemos nosotros en nuestro corazón. Versículo 7 al versículo 10, leamos nuevamente, hermanos. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conociera, me encanta este verso, hermano, realmente tengo que decirlo, siempre lo digo, me encanta este versículo. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Él te daría agua viva. Tratemos de imaginar un poco, hermanos, la escena. Jesús estaba allí junto al pozo. Era como mediodía, ¿cierto? La hora sexta. La hora judía se contaba desde las 6 de la mañana. Era la hora sexta al mediodía.
Y ocurrió algo que no era común, una mujer se acercó sola a sacar agua. Lo normal era que las mujeres en grupo fueran, ¿cierto?, a sacar agua. ¿Qué nos dice esto? Que esta mujer quería ir a una hora donde nadie la viera. Probablemente esta mujer había sido excluida de la sociedad. No querían el grupo de mujeres estar con ella, probablemente producto de su mala reputación, producto de su pecado. Entonces, esta mujer fue sola a mediodía, cuando las mujeres, o el grupo de mujeres, iban temprano en la mañana en la búsqueda de agua. Cuando el sol aún, ¿cierto?, no pegaba con fuerza, pero ahí ya estaba el calor del día y esta mujer fue en búsqueda de agua. Esta mujer no quería compañía o no querían las otras mujeres acompañarla. Buscaba estar sola, no le quedaba otra opción. Su mala reputación probablemente no le permitía estar acompañada de otras mujeres. 5 maridos había tenido y el que ahora tenía, con el que ahora convivía, no era su marido. Entonces ella quería llegar al pozo, sacar agua rápido, retirarse del lugar, evitar el contacto con la gente, ¿cierto? Pero ahí estaba Jesús, ahí estaba el Salvador, ahí estaba alguien que sí quería hablar con ella, ahí estaba alguien que sí quiere hablar con nosotros los pecadores, que sí quiere tener comunión con nosotros, que sí quiere hablar con nosotros a pesar de cómo nosotros somos y quiere transformar nuestra vida. Y quiere darnos agua que salta para vida eterna. Entonces Jesús llega donde ella y le dice, pone el pie en el acelerador Jesús para hablar con ella y le dice, dame de beber. Esta mujer le dice, ¿cómo? Si no, ¿por qué haces esto? Jesús se saltó dos leyes judías, por así decirlo, o tradiciones judías. Una era que un hombre no podía hablar solo con mujeres. Jesús no le importó eso, no le importó lo que dijeran los demás, si es que alguien lo veía. Él venía a cumplir la voluntad de Dios, eso no era una ley de Dios, era una imposición humana. Entonces él habló con esta mujer directamente. Y lo otro es que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, no había relación, no se tomaban en cuenta. Por eso cuando Jesús habla de la parábola del buen samaritano, pone este ejemplo, este extremo. Un samaritano fue el que ayudó al judío que estaba ahí tirado. Entonces esta mujer dice, ¿cómo? ¿Me dices tú? Dame de beber siendo judío, si judío y samaritano no se tratan entre sí. Y ahí Jesús le dice esta frase tremenda. Si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua que salte para vida eterna. Yo siempre digo con este verso, hermanos, si la gente supiera quién es Jesús, si la gente conociera quién es Cristo, quién es nuestro Salvador, quién es el que nos salvó, el que nos perdonó, el que nos dio vida, correría a pedir esa agua que salta para vida eterna, correría a los pies de Cristo. Pero lamentablemente están cegados por el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos, dice la Biblia, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Si tú conocieras el don de Dios, dice Jesús, tú le pedirías agua. Entonces Jesús ocupa esta escena de la vida cotidiana tan común como sacar agua en el pozo. No tenían agua potable, ¿cierto? No había alcantarillado en esos tiempos. Tenían que sacar agua del pozo e ir a un pozo en común y sacar agua, algo que requería bastante esfuerzo. Pero usa esta escena para contactar a esta mujer, para hablar con ella y para tratar su corazón, para ayudarla en su pecado. Esta mujer en este momento, cuando Jesús le dice esta palabra, entiende todo esto de manera humana. Es muy parecido a la historia con Nicodemo. ¿Recuerda cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo? Nicodemo le dice, ¿cómo yo, siendo viejo, voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Lo entendió de manera humana, natural. Y Jesús le está hablando de algo espiritual. Esta mujer también. Mire, versículo 11 al 15. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? O sea, esta mujer estaba, tú dices, ¿a dónde te vas a meter adentro? ¿Qué vas a hacer? Porque no puedes sacarla. ¿De qué agua me estás hablando? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Respetados los patriarcas, ¿cierto? Respetados los Abraham, Jacob, Isaac,
¿cierto? Moisés era un hombre respetado para los judíos. ¿Acaso eres tú mayor? O sea, tú estás diciendo que eres más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y Jesús le trata de explicar de manera espiritual. Esto nos recuerda la conversación con Nicodemo. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es, te es necesario nacer de nuevo. A esta mujer le dice, no, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces Jesús comienza a darse a conocer para que esta mujer pudiera entender. Fue Jacob que había hecho ese pozo y tenía un valor incalculable para ellos, pero viene Jesús, nuestro Salvador, el Señor de Jacob, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, a hablar con esta mujer. Y Jesús confirma que Él es mejor que Jacob, es mayor que Jacob, es superior. Él es antes que Jacob. Jacob les dio el pozo, dice Jesús, este pozo que cuando ustedes saquen agua volverán a tener sed, pero yo les doy agua, de la cual no tendrán sed jamás. Ahí Jesús confirma la pregunta que le hizo a esta mujer, ¿eres tú mayor que Jacob? Por supuesto, esta agua que yo les doy salta para vida eterna. De hecho, el que bebe de esta agua tendrá una fuente en sí mismo, porque dice la Escritura que en su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Porque Cristo morará en él, el Espíritu Santo morará en él. Entonces, hermanos, Cristo le hace a esta mujer enfocar su mirada en lo espiritual, enfocar su mirada en lo eterno, no solamente en lo material. Recuerden cuando en Juan capítulo 6, no, ustedes lo van a ver después, en Juan 6, una multitud grande seguía a Jesús. Después que Jesús alimentó a los 5,000, recuerda, y convirtió 5 panes y 2 peces en una alimentación a casi quizás 13,000 o 15,000 personas, porque eran 5,000 hombres solamente, más los niños y mujeres. Era una multitud, era un estadio. Y Jesús alimentó a toda esta gente y esta gente comenzó a seguirle. Imagínense, 15,000, 20,000 personas siguiendo al Señor. O bajemos el número, ya 5,000 personas que siguen al Señor. Y era un número tremendo. Entonces Jesús comienza a hablarle, conociendo la intención de su corazón. Esta gente comenzó a buscar lo que Jesús podía darles. Hay mucha gente que no anda buscando la vida eterna, que no anda buscando el agua espiritual que Cristo puede dar, sino las cosas materiales, sino los panes y los peces. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Jesús podía darle vestido, comida a todas esas personas? Todo lo que quisieran, por supuesto, pero Él no hizo eso. Él no hizo eso. ¿Saben lo que hizo Él? Les dijo, le empezó a decir, yo soy el pan de vida eterna. Comenzó a hablarles del Evangelio, lo que significaba. Y después Jesús le dijo, trabajen por la comida. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajen por lo espiritual, pongan sus ojos en lo espiritual y no en lo terrenal. ¿Y saben lo que pasó, lo que ocurrió? Todas esas personas volvieron atrás y ya no querían estar con Jesús. ¡Wow, hermano! Y nos vemos a Jesús ahí llorando y diciendo, ¿por qué se me abandona? No, hermano. ¿Saben lo que hizo Jesús? Fue a los suyos, a los 12. ¿Quieren irse ustedes también? ¿Recuerdan? ¿Acaso queréis iros vosotros también? Le dice. Pero ¿qué dice un verdadero creyente? Lo que dijeron los cristianos. Pedro representando a los creyentes ahí. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa era una respuesta de un creyente. Que siguen a Cristo por lo que Él es, no por lo que Cristo puede darles. Toda esa multitud seguía a Cristo por lo que podía darles. Pero Pedro y los discípulos, a pesar de la torpedad, ¿cierto? A pesar de a veces la fe débil que tenían los discípulos en ese tiempo de preparación, eran verdaderos creyentes. Eran hombres que amaban a Jesús. Y ellos dicen, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces lo mismo está pasando aquí. Ella todavía pensaba en el agua física, pero debía entender lo que es, quién era Jesús realmente. Esta mujer debía saber quién era Cristo. Ya Jesús había
la había cautivado, había capturado su curiosidad. Ahora iba a hablar directo a su corazón. Ahora Jesús hace lo que él bien sabe hacer, tratar el corazón de la persona. Con Nicodemo él trató su corazón. Con el hombre rico, con el joven rico, a pesar de que él no le siguió, no quiso dejar su Dios, ¿cierto? Jesús trató su corazón. Jesús siempre apunta al corazón. Por eso el mensaje del Evangelio siempre va a apuntar al corazón del hombre. Siempre va a apuntar al pecado del hombre, a la pecaminosidad que está en el corazón. Por eso cuando tú hables del Evangelio a otro, apunta al corazón. Recuerda que yo le decía que el problema del hombre es el problema del corazón. Bueno, Jesús hizo eso, verso 16 al 19. 16 al 19. En el 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Esta mujer quería el agua. Ahora, ¿qué Jesús hace? Ya, ¿quieres agua? Saquemos todos los obstáculos, saquemos todo lo que te impide venir a esa agua. ¿Y qué le dice? Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Ahora Jesús comienza a meter el dedo en la llaga, comienza a tratar su corazón, comienza a que ella vea su pecado y pueda arrepentirse. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Mire cómo va la revelación. Esta mujer lo vio como un judío, no deberíamos tratarnos. Y ahora ya va avanzando, ¿cierto? Ya me parece que tú eres un profeta. Pero aún no es suficiente. Aún ella no ha reconocido a Cristo como el Mesías. Aún ella no ha reconocido a Cristo como Dios. Cristo se ha ido revelando más y más a esta mujer, pero aún esta mujer no llega a reconocerle como el Dios verdadero, que es lo que necesita para tener esa agua que salta para vida eterna. Entonces Cristo está sacando los obstáculos, está sacando el pecado del corazón de esta mujer y le pide que llame a su marido y ahí se revela el drama, ahí se revela la vida de esta mujer. Quizá ella pasó muchos años tratando de ocultar su vergüenza, pero le dice a Jesús que no tenía marido porque ella sabía su situación y Jesús sabía la historia que había detrás, por eso apunta a su corazón. Ella había tenido 5 maridos y ahora estaba en concubinato, tenía una relación ilícita. Hermanos, debemos entender el contexto. En ese tiempo era fácil que un hombre le diera carta de divorcio a su mujer. Si ellas incluso no eran de su agrado, muchos hombres daban carta de divorcio. Se tomaban de la ley, malinterpretando la ley de Dios, y simplemente le daban una carta de divorcio y ellos iban y se casaban con otra mujer. Entonces estas mujeres quedaban en una situación triste, deplorable, solas, abandonadas. Quizás su marido, no sabemos qué había pasado con los maridos anteriores, si le habían dado carta de divorcio, quizás habían muerto. Muchos morían también a temprana edad. Y esta mujer quedaba en una situación precaria, vulnerable. El marido era el sostén del hogar, ¿cierto? El sostén de las mujeres, y entonces quedaban como mujeres despreciadas. Entonces esta mujer tenía una situación de vida triste detrás, pecados detrás, y necesitaba ser ayudada por el Salvador. Quizás estaba en una posición muy vergonzosa como mujer, pero necesitaba quedar al descubierto ante Cristo para poder solucionar el problema. Hermanos, cuando encubrimos el pecado, eso no es la solución. La Biblia dice: el que los confiesa y se aparta es el que va a alcanzar misericordia, es el que va a alcanzar el perdón de Dios. Nada hay oculto delante de su presencia, nada nosotros podemos ocultar delante de Dios. A veces hay pecados que nos estorban en el corazón y no nos dejan tener una comunión plena con Dios. No sirve de nada que nosotros ocultemos esos pecados. Lo que necesitamos hacer es confesarlos delante de Dios, arrepentirnos de esos pecados y dejar que Él trate nuestro corazón, dejar que Él llegue a nuestra alma y pueda solucionar ese problema de pecado en nuestra vida y que nos aparta de Dios, y sacar todos esos impedimentos que nos llevan a tener una comunión más íntima con nuestro Señor Jesucristo. Ella quizás sentía que necesitaba un hombre para protegerla, un hombre que cubriera sus necesidades, y se había entregado ya al pecado, se había entregado a una relación informal. Ella quería llenar sus vacíos en su corazón con un hombre, ¿cierto?, que cubriera esos vacíos. Pero quedó expuesta, quedó desnuda delante del Señor.
ya que Jesús sabía absolutamente todo, sin siquiera conocerla, o sin siquiera ella conocer a Jesús. Entonces Jesús quería conversar con ella, le era necesario pasar por Samaria, pero para llegar al corazón de esta mujer, para que ella pudiera evidenciar su pecado, para que ella pudiera confesarlo. Porque a veces necesitamos, hermanos, quedar expuestos a nuestros pecados para poder realmente arrepentirnos. Entonces, esta mujer responde con verdad y Jesús trata el pecado de su corazón. Versículos 20 al 26, vemos que esta mujer pecadora, esta mujer que estaba en esta relación ilícita e informal, que le dice a Jesús, me parece que eres un profeta, al Jesús haberle revelado su condición, se convierte de un estado de pecado, de un estado de muerte espiritual, a ser una adoradora de Dios, a adorar al Mesías, a adorar al Cristo. Y le dice en el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, los samaritanos decían que es acá, en este monte donde nosotros debemos adorar, acá en Samaria, pero ustedes dicen que es en Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, no se trata de un lugar específico. Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, porque ellos no tenían la verdad. Ustedes están nublados, le dice Jesús. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque los judíos sí tenían la verdad de la palabra de Dios, sí tenían las promesas. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Wow, hermano, y ahora Cristo se revela ya no como el profeta, sino como el Mesías. O sea, cuando Jesús comienza a revelarle quién es realmente, cuando comienza a revelarle su condición, entonces ella comienza a tener una percepción diferente de él. Comienza a cambiar la percepción de la persona que estaba hablando con ella. O sea, esta mujer entiende que Jesús podía conocer los secretos, que nadie le había contado la historia, que podía conocer cosas que ella había hecho sin que nadie le contara. Obviamente esto no fue al azar. Cristo le está revelando cada vez más quién es Él. Se está revelando a Él como el Mesías. E hizo que esta mujer se interesara mucho más, que quisiera saber más, que quisiera seguir escuchando. Ella de alguna manera entendió que se trataba del Señor, de la verdad, de su relación con Dios, de cómo ella debía adorar, de que ella estaba en una condición triste, en una condición deplorable, que ella estaba en pecado, que ella no estaba adorando correctamente, que ella no estaba sirviendo a Dios como debía servirle, y incluso que tenía la visión nublada porque estaba siguiendo la visión de los samaritanos, estaba siguiendo la doctrina de los samaritanos que estaba contaminada, que decían que debían adorar en un monte. Entonces Jesús le responde, no es allá ni acá, no es en un lugar específico. Los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores le adoran con un corazón sincero, con la verdad de la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. No es que yo le adoro, no es que yo sirvo a Dios a mi manera, no es que yo le adoro así. No, no se trata de tu manera, es en verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios, en espíritu, con todo mi corazón, con todo mi ser, pero en la verdad de la palabra de Dios. Es la verdad de lo que Dios ha demandado, de cómo Él debe ser adorado. Él nos delimita, ¿cierto? Cómo nosotros debemos adorarle a Él. No es que como se nos ocurra, no es que aquí venimos y hacemos el culto como nosotros queramos. No, Dios ha delimitado, nos ha dado órdenes de cómo Él debe ser adorado. Cuando los hombres ofrecieron fuego extraño o le adoraron de otra forma, Dios en el Antiguo Testamento los eliminó por una falsa adoración. Entonces, la mujer debía tener claro que es fundamental entender lo que Cristo le había dicho, que ella debía adorarle con una adoración genuina
Y que para poder adorarle con esa adoración genuina, ella debía beber del agua que salta para vida eterna. Debía saber quién era Cristo, quién estaba frente a él. Debía saber cuál era la adoración que ella debía rendir a Dios. Porque hay una sola forma correcta de adorar. Para adorar correctamente, el hombre debe conocer a Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dice que la adoración genuina es en espíritu y en verdad. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y Cristo inaugura esa hora, esa nueva hora, donde la forma de adorar genuina es revelada por Él. La hora viene. Esta es la hora, la que yo inauguro. Ya no es en el templo, el lugar de adoración, el lugar santísimo, donde se ofrecían los sacrificios. Ahora es en espíritu y en verdad a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es el templo de Dios. El templo físico era una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo hombre, ese templo, Él se tabernaculizó, se hizo tabernáculo aquí en la tierra. En él habita la presencia de Dios, la plenitud de la deidad. A través de Él podemos llegar a Dios. Ya no necesitamos un templo físico. Nosotros podemos estar adorando a Dios aquí o estar allá afuera bajo la lluvia y estar en la misma presencia de Dios a través de Cristo. Damos gracias a Dios por tener un lugar físico, pero no es esencial para hacer iglesia. Porque la iglesia se compone de piedras vivas. Entonces la religión no se basa, Jesús le está diciendo, en simples actos externos, en ritos, en ceremonias. Es una adoración interna del corazón. Es un cambio del corazón cuando uno bebe del agua que salta para vida eterna. La adoración que Dios busca se hace en espíritu y en verdad. Como dije, no se trata de templos de piedra, sino de corazones vivos. Corazones en los cuales mora el Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Es una adoración que no se hace de labios para afuera, que no se hace repitiendo rezos que tienen muchas palabras, pero nada de alma, nada de corazón. No se hace con lavados externos o rituales que afectan el cuerpo. La verdadera adoración nace de un corazón renovado por Dios, que involucra todo el ser, todo mi ser, cuerpo y alma, entregados en adoración. Aquel que es digno de ser adorado. Es una adoración en espíritu, pero es una adoración en verdad. Se hace de acuerdo a la palabra de Dios. Se hace de acuerdo a lo que Dios ha ordenado, lo que Dios ha revelado, no como a mí se me da la gana, sino de acuerdo a las Escrituras. Por eso es en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque la adoración se relaciona con el ser de Dios. Con el ser santo de Dios. La adoración depende de cómo es Dios, de quién es Dios. Dios es espíritu, dice la Escritura, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es por eso que debemos conocer quién es Dios. Cuando nosotros conozcamos quién es Dios, sus atributos, su ser, su esencia, entonces le adoraremos mejor, le adoraremos más y le amaremos más. Entonces, hermanos, encontramos en este pasaje esta conversación íntima, profundamente conmovedora, llena de gracia de parte del Señor Jesucristo, donde fue directamente a buscar a una mujer despreciada, a una mujer abandonada, a una mujer inmoral, a una mujer viviendo una relación ilícita, a una mujer solitaria, a una simple mujer común de Samaria. Fue a ella que Jesús se le reveló personalmente como el Mesías. Le dijo a esta mujer, yo sé que vendrá el Mesías, llamado el Cristo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Wow, hermano! ¡Qué encuentro! ¡Qué revelación para esta mujer! Este es el Cristo. Y usted va a ver la otra semana, cuando venga el hermano Pedro a compartir la palabra, cómo esta mujer quedó impactada por ese mensaje. Fue conmovida por la obra del Espíritu Santo, por las palabras de Jesús a su corazón, y fue transformada, ya no fue la misma, y fue a su gente ahora a decirle, oye, mira, vengan, este es el Cristo. Me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Vengan a escucharlo. Y se convierte ella y se convierten muchos más en Samaria. Esta mujer bebió del agua que salta para vida eterna.
Cuando Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, pero poco después de esta conversación, esta mujer supo quién era el Mesías llamado el Cristo, y ella bebió de esa agua. Miren lo que dice, hermanos, Apocalipsis 21, versículo 6, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua, de la fuente del agua de la vida. Y también lo que Jesús mismo dijo en Juan capítulo 7, verso 37, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. No se trata de cualquier sed. No se trata de una sed humana simplemente que a veces ansiamos beber agua y listo. Tenemos necesidades físicas y las suplimos. No, no se trata de esas necesidades físicas. Se trata de una necesidad del alma que desea fervientemente que sus deseos sean satisfechos solamente en Cristo, solamente en el verdadero Dios. Lamentablemente, como veíamos hace un rato, el pecado tiñe nuestra alma, tiñe nuestros deseos de Dios. No deseamos sanamente, no buscamos a veces la fuente que salta para vida eterna, la fuente de agua que salta para vida eterna. Y tratamos de saciar nuestra sed en otras cosas. Como decía Jeremías al pueblo, ustedes cavan en cisternas rotas que no retienen agua. Me cambiaron a mí, dice Jeremías, Dios a través de Jeremías, el profeta, me cambiaron a mí, fuente de agua viva. Y cavaron cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. A veces nosotros parecemos eso, buscando cisternas rotas, cavando donde no hay agua. Imagínense, cavar, cavar, cavar. Ustedes que saben de pozos, ¿cierto? Cavar, cavar, cavar y ver y no hay agua y seguir cavando y creer que ahí hay agua. No vas a encontrar nunca ahí. Y así nos parecemos buscando satisfacer nuestras necesidades de las cosas de este mundo. Cuando el agua, la fuente de agua viva, el manantial de agua viva está ahí al lado y no lo queremos ver. Cristo es el manantial de agua viva. Pero buscamos los placeres, buscamos las cosas que calmen la sed momentáneamente. Tenemos sed de muchas cosas, de ser exitosos, de ser prósperos, de bienestar material, de sed de placeres, sed de momentos agradables, sed de entretenimiento, de reconocimiento, de aprobación social. En fin, muchas cosas que no tienen sentido, que son cisternas rotas. Cuando Cristo no es la fuente que sacia nuestra sed. Créeme, cuando alcances, si es que alcanzas todas esas cosas, nunca van a saciar tu sed. Nunca te van a saciar. Cristo es el único que puede saciar tu sed. Cristo y solo Cristo. A veces no nos damos cuenta, pero ansiamos lo que solo el Señor puede darnos. Ansiamos en otras cosas, o buscamos en otras cosas solo lo que el Señor puede darnos. Agustín de Hipona dijo, Señor, nos has hecho para ti, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descansemos en ti. Solamente en Él nuestro corazón puede estar satisfecho. Por eso dice la Biblia que Él ha puesto eternidad en Eclesiastés. Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. Buscamos ser saciados con otras cosas, pero solo el Señor, el Eterno, puede llenar nuestro corazón. Como dijo alguien por ahí, nuestra alma o nuestro corazón tiene la forma de Dios. Solamente Dios puede llenarlo. Entonces, agua viva es Cristo mismo. Y la salvación la encontramos en Él. La vida verdadera la encontramos en Él. Y Él puede darnos, como Él lo dijo, agua que salte para vida eterna. Pregunta, hermanos, para ir concluyendo, ¿a dónde vas tú cuando tienes sed? ¿En qué estás saciando tu sed? ¿Dónde estás buscando ser saciado? ¿A qué fuentes acudes para satisfacer tu necesidad? Cuando te sientes solo, cuando estás angustiado, cuando te ves en aprietos, cuando quieres escapar del vacío y a veces sin sentido de la vida, ¿a dónde vas? Solo el Señor puede saciarte. Solo Él es la fuente de agua que salta para vida eterna. Solo puede darte Él esa agua que saciará tu sed. Nada en este mundo puede saciarte. Pregunta, ¿tienes sed del Señor? ¿Anhelas al Señor? ¿Anhelas a Cristo? ¿Ansías su presencia? ¿Ansías sus favores, su mano poderosa? ¿Su rostro resplandece sobre tu vida? ¿Te satisface solo Él? ¿O prefieres lo que el mundo te ofrece? Le cito nuevamente Jeremías 2:13.
Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo, dice Dios. Hermano, esto es triste. Usted lea Jeremías 2 y la tristeza por la decadencia de Israel es tremenda. Cambiaron a Dios. 2 pecados ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Si tú cavas cisternas, tu sed permanecerá. Nunca serás saciado, nunca estarás satisfecho. La mujer samaritana había calmado su sed, ¿cómo? En hombres. Ella pensaba que así su sed iba a ser calmada, que sus vacíos, sus necesidades iban a ser cubiertas. Pero eso añadía pecado solamente a su vida. Había idolatrado las relaciones, pero no había encontrado a Cristo. Muchos hombres buscan saciar su sed en las mujeres, mujeres en los hombres. No, solo Cristo puede saciar la sed del hombre. Solo Cristo. Algunos quieren saciar su sed en sus hijos. Ellos son mi todo, mi vida. Y sí, los amamos muchísimo, pero ellos no pueden saciar la sed que solo Cristo puede saciar. Estás poniendo una carga en tus hijos que ellos no pueden llevar. Solo los dañarás y los confundirás. Otros buscan saciar su sed en películas, en entretenimiento, en farándula, en espectáculos. Aman la vida que otros tienen. Oh, si yo tuviera esa vida. Si yo fuera como. Cisternas rotas. Cisternas rotas. Otros se vuelven a buscar conocimiento. Algo que los haga superiores a los demás. Sentirse más que otros. No sentirse mediocres. Pero nunca encuentran la satisfacción. Otros buscan saciar su sed comprando cosas. Queriendo comprar y comprar compulsivamente. Y cuando sienten ese vacío siguen comprando para saciar su sed, pero nunca la logran saciar. Otros buscan el esoterismo, el misterio, las cosas ocultas para saciar su sed. Es imposible. Otros lo hacen a través de la vida sana, el deporte, cuidan sus cuerpos y hacen esculturas de sus cuerpos, pero eso no sacia. No es que esté mal hacer deporte ni llevar una vida sana, pero algunos idolatran esas cosas y le hacen su Dios. Y otros intentan saciar su sed en la basura, en la inmoralidad, en la pornografía, en el alcohol, en las drogas, en las apuestas, en los juegos. Todo eso es basura. Y no se compara con lo que Cristo solamente puede darnos. Y así podíamos enumerar muchas cosas, pero como dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo eso no tiene sentido, todo eso es de corta duración. Todo lo que se hace debajo del sol, sin Dios, no tiene sentido. Tenemos que buscar al que está por encima del sol. Por eso Salomón dijo al fin del discurso, y te teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay nada mayor que eso. No hay ninguna otra fuente que te ofrezca calmar tu sed como lo que ofrece nuestro Señor y Salvador. Acuda a Cristo, acuda a la fuente que salta para vida eterna. Él es el único que puede saciar nuestra sed espiritual y llenar nuestro corazón de gozo y llenar nuestro corazón de paz. Y que de nuestro ser brote agua, vida, agua viva, agua que salte para vida eterna. Que en nuestro interior corran ríos de agua viva. Solo Cristo puede lograr eso, hermanos. Que Cristo sea nuestro mayor tesoro. Y que solo Él satisfaga todas las necesidades de nuestro corazón. Oremos.